Bien, empezaremos con nuestra sesión de neumática que prosigue nuestro cronograma de capacitación. Eh, Al desplegar nuestro Software Automation Studio, encontramos en la parte superior ciertos enlaces directos que nos permiten configurar nuestro proyecto, documentos si queremos agregar, por así decirlo, como capas en algún proyecto que necesitemos. Eh, Está nuestro explorador de bibliotecas, catálogos, referencias, algunas opciones de edición, visualización, simulación. Todas estas pestañas se nos presentan de manera ágil y sencilla. Bien, lo que nos abarca hoy es la parte de neumática. Nos encontramos en la parte izquierda de nuestro monitor. Aquí encontramos nuestra biblioteca de neumática. Por lo general, al hacer clic sobre nuestra biblioteca sin necesidad de desplegar eh, completamente esta sección de la biblioteca, podemos encontrar unos elementos eh, de acceso directo en nuestra pantalla. Estos elementos normalmente son los eh, de uso de uso rápido. Normalmente siempre utilizamos las fuentes de alimentación, los cilindros de efecto, válvulas direccionales y válvulas de control. Estas se nos presentan de manera más sencilla. Si desplegáramos nuestra biblioteca neumática, podemos encontrar los subcomponentes que podemos utilizar debidamente categorizado. Encontramos compresores y unidades de potencia. Aquí encontramos nuestras fuentes de presión. Eh, También encontramos compresores que nos alimentan nuestros circuitos neumáticos. Tuberías y conexiones. Aquí podemos configurar de alguna manera nuestro circuito cuando se presentan varias conexiones neumáticas y no queremos que se presente alguna conexión o alguna derivación indebida. Utilizamos estos conductos flexibles que nos permiten suplir estas necesidades. Seguimos con acumuladores, que serían como tanques que podríamos utilizarlos en algún momento si quisiéramos realizar algunos temporizadores, que normalmente un temporizador neumático consta de un acumulador o un tanque, un regulador de caudal, eh, que permite eh, condensar cierta cantidad de presión dentro de nuestro acumulador en cierta cantidad de tiempo y así generar una respuesta. Así generaríamos un temporizador neumático. Encontramos una parte vital de los circuitos neumáticos, que son los accionadores. Aquí encontramos los cilindros de simple efecto y cilindros de doble efecto. Cilindros de simple efecto, como los conocemos, están dotados de solo una entrada de presión. Solo nos genera un solo movimiento. Aquí se pueden configurar estos cilindros. Dependiendo de nuestras necesidades de nuestro circuito, necesitaremos algún cilindro simple efecto con retorno por muelle en estado de retracción o en estado extendido. Normalmente estos cilindros de simple efecto vendrían acompañados por una válvula 3.2 con retorno por muelle. Eh, a continuación encontraremos los cilindros de doble efecto. De estos encontramos varios elementos.
Estos se diferencian de los anteriores cilindros ya que presentan dos entradas de presión que nos permiten generar el movimiento de retracción, extracción de nuestro émbolo. Eh, Usualmente utilizamos una válvula 5-2, 5 vías, 2 posiciones, que nos generaría eh, movimientos independientes de nuestros cilindros, sin necesidad de esperar una retracción por un muelle o que nuestro cilindro quede extendido temporalmente. Válvulas direccionales. Aquí encontramos nuestras válvulas direccionales que nos permiten distribuir el flujo de aire dependiendo de las necesidades de nuestro circuito neumático y su configuración. Eh, Obviamente, dependiendo también la configuración, si queremos que el flujo de aire realice, se vaya por ciertos ductos y genere los movimientos dependiendo de la cantidad de cilindros que tengamos. Normalmente en nuestros circuitos neumáticos utilizaremos válvulas 3-2. Estas normalmente mecánicamente, neumáticamente, podrían realizar la apertura, o la marcha o el paro de nuestro sistema neumático. A continuación, las válvulas 5-2 son las que, acompañadas de un cilindro doble efecto, generan nuestra configuración de cada circuito o sistema neumático. Usualmente las válvulas direccionales podemos configurarlas que se acoplen a nuestras necesidades. Si le damos doble clic en nuestro elemento, en cualquiera de los elementos encontraremos una ventana de ayuda que nos muestra ciertas características, datos, accesorios o un asistente de configuración para acomodar nuestra válvula. En los datos encontramos normalmente un símbolo. En algunos elementos está presente, en otros no. Un símbolo normatizado de cómo funciona en teoría una válvula. Normalmente encontramos nuestra válvula en estado de reposo. Si la pilotamos por alguno de los dos lados, ella permitirá el paso, de acuerdo a su configuración interna, permitirá el paso por alguna de sus vías de nuestro suministro de aire, generando una presión de salida, obviamente dependiendo de la configuración interna. En las especificaciones técnicas es donde nos encontramos con el símbolo normatizado, que nos permite reconocer nuestra válvula, 2 posiciones, 5 vías. Esta ventana de ayuda nos permite configurar el número de puertos de las vías dependiendo de nuestras necesidades, el número de posiciones o si una posición inicial que tengamos determinada. Bien, podemos dar doble clic sobre alguna de las dos posiciones y configurarla de acuerdo a nuestras necesidades en nuestro sistema neumático. Encontramos varias opciones. Algunas de estas opciones las encontraríamos en la industria o en nuestros bancos neumáticos, en donde realizamos nuestras prácticas. Otras están configuradas de manera virtual para acomodarse a ciertas simulaciones que no se encontrarían posteriormente en el mercado. También nuestras formas de pilotar nuestra válvula
También podemos configurar nuestras formas de pilotar la válvula. Podemos dar doble clic y escoger la opción que más se nos acomode o que necesitemos. Podemos cambiarla. Normalmente la señalamos en el símbolo y damos clic en la pestaña inferior que va configurando. Podemos cambiar nuestra válvula de retorno por muelle, una válvula monoestable, a una válvula pilotada neumáticamente. Todos estos elementos están a nuestra disposición para configurar nuestra válvula. Bien, siguiendo con nuestras opciones que nos presenta en nuestra biblioteca, seguiremos con nuestras válvulas de flujo, válvulas de control de flujo y de caudal, que nos permite variar la cantidad de presión que fluye, variar la cantidad de presión sobre nuestro sistema o la cantidad de presión de aire que fluye a través de Bien, seguiremos con nuestras válvulas de flujo. Esta opción nos permite configurar nuestro sistema para contrarrestar la cantidad de presión que haya en nuestra configuración neumática. De alguna manera esto nos permitirá ver más detenidamente los movimientos de los cilindros o la forma por donde fluye la presión. Una parte importante de nuestros circuitos neumáticos son los sensores. Estos nos permiten determinar la posición de extracción o retracción de nuestro elemento, así determinar futuros movimientos, condicionar los movimientos de próximos cilindros o de otros elementos que se accionen en nuestro sistema. Tenemos temporizadores, contadores, amplificadores, memorias y unidades lógicas. Estas se comportan como si fuera una válvula I o una válvula O. Entonces, estos elementos tienen una similitud con la electrónica, por así decirlo. Normalmente, si tenemos una válvula I, necesitamos que se accione por ambos puertos para obtener una salida. Igualmente, si al tener una válvula, esta célula se comporta como esa válvula que encontraríamos en situaciones reales o en nuestros bancos neumáticos. Y del mismo modo encontramos la célula O, que se comporta de la misma manera que la válvula O. Bien, para empezar a trabajar en nuestro sistema vamos a utilizar un cilindro doble efecto. Vamos a utilizar una válvula 5.2, 5 vías, 2 posiciones. Va a ser pilotada neumáticamente, va a ser biestable. Vamos a utilizar 2 finales de carrera,
una válvula 3.2 biestable y dos selectores, uno de marcha y uno de paro. Este primer circuito va a ser netamente neumático. Bien, nos situamos en nuestra categoría neumática. Aquí encontramos los elementos que usualmente utilizamos en los circuitos neumáticos, los de más uso. Tenemos un cilindro doble efecto, vamos a utilizar una válvula 5.2, 5 vías, 2 posiciones. Es una válvula biestable, neumática, debido a que es accionada neumáticamente por sus dos extremos. Hacemos las conexiones. Normalmente, siempre que nos situamos en un puerto de algún elemento, un puerto que esté disponible por el que podamos hacer algún tipo de conexión, nuestro cursor va a cambiar a la forma de un target, un objetivo que se amplía. Y a medida que nos acerquemos a otro punto, a otro puerto que podamos hacer conexión, se va a ampliar, se le da clic y se genera la conexión. Vamos a necesitar una alimentación neumática. Aquí podemos disponer de un compresor y de dos formas de alimentar nuestro circuito. No varía ninguna de la otra en cuanto a funcionalidad, solo cambia es por normativa, diferentes símbolos que se acomodan a diferentes normativas. Usualmente en trabajo normativamente conocemos este símbolo, la entrada, el suministro de presión y el escape. Bien, vamos a situar nuestros finales de carrera. Los encontramos un poco más abajo. Podemos sacar nuestros elementos las veces que los necesitemos, o un atajo podría ser señalar el elemento, poner el cursor donde sería la posición tentativa y con control D se duplica nuestro elemento. Un atajo fácil para no tener que ir siempre a la biblioteca a sacar nuestros elementos. Lo mismo, hacemos la conexión y estos dos finales de carrera son los que nos generarían el movimiento de nuestro cilindro y también condicionarían el arranque de nuestro sistema neumático. Vamos a utilizar esta otra válvula que nos va a servir como interruptor, uno de inicio y otro de paro de nuestro sistema. Bien, para condicionar este inicio y paro de nuestro sistema vamos a utilizar una válvula 3.2 que se acomoda a nuestras necesidades.
Podemos utilizarla, no la encuentro en nuestra. Podemos utilizar esta o podríamos utilizar esta, cualquiera de las dos. Por ejemplo, esta es una válvula 3.2 monoestable electroneumática que la podemos configurar en nuestro configurador de elementos, o podríamos utilizar una de las anteriormente extraídas de nuestra biblioteca. La tomamos, doble clic, clic en el elemento que queremos cambiar y buscamos la opción de pilotaje neumático. Clic en la pestaña inferior. Nuestro elemento ha sido configurado. Anteriormente veíamos que nuestro elemento no tenía ningún puerto para hacer alguna conexión neumática, y ahora sí. Bien, hacemos la conexión. Tomamos alimentación neumática, escape. Siguiendo nuestra configuración, esta válvula empezaría nuestro sistema, empezaría la marcha. Siguiendo esta configuración, y necesitaríamos en el momento, si queremos utilizar esta válvula como el paro, necesitamos cambiar nuestra válvula y pilotarla neumáticamente. Bien. De alguna manera, esta válvula permite que haya alimentación de aire con la condición de que esta válvula esté activa, y hace que la válvula 5.2 sea pilotada y no suministre presión a nuestro cilindro. Y esta hará el cambio de posición en la válvula 3.2 y terminará con una presión de suministro, dándole un paro al sistema neumático. Vamos a duplicar estos elementos, los ubicamos, con control D para agilizar un poco más nuestro trabajo. Bien. Control D, ubicamos nuestros elementos. Cuando vemos en rojo los puertos, vemos que están disponibles, que no hay ninguna conexión. En el momento que los acercamos, pasan a negro y vemos que ya hay una conexión efectiva entre los elementos. Bien, aquí necesitamos un escape. Bien, ahora necesitamos ubicar nuestras referencias para nuestros finales de carrera. Estos elementos los encontramos en sensores. En nuestra biblioteca neumática, en la parte de sensores, nos dirigimos a otros y encontramos dos elementos que necesitamos para referenciar nuestros finales de carrera y lograr la configuración de nuestro sistema. Vamos a utilizar este elemento de referencia. Es un elemento de referencia de sensor bidireccional. En el momento de ubicarlo en nuestra hoja de trabajo, requiere un nombre para poder así identificarlo en la asignación de variables. Este elemento
lo vamos a llamar a 0. Usualmente en los sistemas neumáticos o electroneumáticos, los, los accionadores o cilindros van denominados con la letra desde la A hasta donde se requiera. Usualmente, si tenemos nuestro primer cilindro, se va a llamar A. Le damos ese nombre, A, y dependiendo de la posición, si es posición inicial o posición final, un 0 o un 1. En este momento será A0. Le damos OK. Queda nuestro elemento situado. Para que haya un reconocimiento en el movimiento, esta referencia debe ser situada en la punta del émbolo. Así como en nuestras prácticas en bancos de neumática, podemos situar nuestros finales de carrera que haga contacto con los movimientos del émbolo o sobre el cuerpo del cilindro. La idea es siempre tener referencia, que se guarde los debidos sitios de referencia. Vamos a utilizar otro. Este sería nuestra referencia inicial, de posición inicial. Vamos a utilizar la segunda. Esta va a tener el mismo, nuestro cilindro es A, pero nuestra posición va a ser la final de extensión, será 1. Y OK. Para evitar problemas en la ubicación de nuestras referencias, vamos a dar doble clic en el cilindro. Vamos en la opción de configurador. En técnicas de modelado, extensión. Aquí vemos que está en posición 0. Total retracción. Vamos a ponerla en la 100. Extensión total. Vamos a Enter. Y OK. Cerramos nuestro configurador. Notamos que el cilindro extendió hasta su máxima capacidad. Señalamos nuestra referencia y ubicamos nuestro final de carrera donde es. Entonces retornamos nuestro cilindro a su posición 0. Enter. OK. Ahora ya tenemos nuestras referencias con nuestro cilindro. Vamos a hacer las referencias con los finales de carrera situados en la parte inferior. Vamos a tomar las levas de accionamiento. Estas nos van a permitir hacer la referencia y con ellas debemos hacer el enlace de variables. Entonces, en edición, les vamos a dar una inversión y luego una rotación a la izquierda 90 grados para que se ubique, dependiendo las necesidades y las facilidades que nos dé nuestro circuito, así como la distribución de elementos, de válvulas y de conexiones. Vamos a tener la posibilidad de girar, alinear o hacer inversiones de nuestros elementos en este menú para que se acomode a nuestras necesidades y así evitar posibles conexiones intrusas que afecten nuestro sistema. Esto normalmente se da en circuitos ya de mayor complejidad, donde utilizamos mayor cantidad de elementos y por consiguiente mayor cantidad de conexiones. Colocaremos nuestra leva que haga contacto con el rodillo. Entonces duplicaremos esta leva para nuestro próximo rodillo. Bien. Ahora vamos a hacer el enlace de las variables.
Le damos doble clic sobre la leva de accionamiento, asignación de variable. Nos dirigimos a las variables de simulación compatibles. En esta parte estarán las variables que se habrán asignado en nuestro sistema. En este momento lo encontramos rápidamente, debido a que solo tenemos dos variables. Algunas veces nuestros circuitos tienen muchas variables. Podemos ubicarla buscándolas, conociendo el nombre A0. Entonces la ubicamos. Normalmente cuando tenemos nuestra variable que es compatible con el elemento que la queremos anclar, la señalamos. Aquí esta pestaña se ilumina. Aquí dice crear una asociación en lectura. Se ilumina. Normalmente está en blanco y negro. Lo señalamos. En la parte, en el campo inferior, encontramos que se ha hecho el enlace y cerramos. Siempre que una variable ha sido realizada efectivamente, se crea el rótulo de nuestra leva. Aquí observamos que la leva está a 0. No tiene un nombre, no está en azul. Aquí vemos que nuestra variable está activa y nuestra referencia también se activó. Vamos a hacer la asignación de la segunda leva. Se va a hacer a 1. Se activó nuestro enlace, nuestra pestaña para crear la asociación. Le damos clic. Vemos que se hizo efectiva. Cerramos. Y corroboramos que se realizaron la asignación de variables. Bien. Ahora vamos a proceder a hacer la simulación. En nuestra sesión del lunes recibimos unos comentarios que habían algunos problemas con la simulación. La simulación empezaba de esta manera. Empezaba la simulación o nuestra válvula estaba puesta de mala manera. Por colaboración de uno de nuestros asistentes a la capacitación y alguna investigación, se nos informó que en especificaciones técnicas, en datos, nos vamos a datos. Aquí encontramos un tipo de modelo de simulación. Nuestro compañero el lunes nos informó que él había pasado de cinemático a dinámico y ya mejoraba la simulación. Eso se hace con la válvula, con las válvulas direccionales, en este momento con la 5.2. Así se corrige el problema en la simulación. Entonces vamos a este sistema se activa con esta válvula y con esta condición de nuestro final de carrera permite que se pilote la válvula y subsiguientemente será el ciclo continuo debido a nuestra condición del otro final de carrera. Y la detenemos con la otra válvula que permite el cambio de posición de nuestra válvula 3.2 y detenemos nuestro suministro de presión.
Bien. Eh, Bien, por el momento, nuestra parte de neumática damos por terminada. Eh, Hemos realizado un circuito neumático sencillo de a más a menos, de ciclo continuo, el cual tiene una marcha y un par. Bien, vamos a simularlo nuevamente. Bien, correcto. Bien, regalamos un segundo, vamos a detenerlo. Presenta un problema, no hemos cambiado la configuración de nuestra válvula. Las válvulas direccionales nos están presentando ciertos problemas en el momento de simulación. Entonces, damos doble clic sobre la válvula, vamos a datos, en tipo de modelo simulación de cinemático, vamos a pasar a dinámico, cerramos y vamos acá. Bien, para responderle a Sally, el lunes se nos informó por uno de nuestros asistentes que se presentaban problemas en la simulación, que en el momento de dar la simulación nuestras válvulas direccionales se accionaban automáticamente y empezaba el movimiento. Era como si se setearan de un momento a otro, era un problema de simulación. Se nos informó que para cambiar este problema en la simulación teníamos que hacer la configuración de las válvulas direccionales. Entonces nos dirigíamos a nuestro configurador de nuestros elementos, dándole doble clic sobre la válvula en datos. Vamos a tipo de modelo de simulación. Normalmente está en cinemático, pero lo cambiamos a dinámico y cerramos. Así realizamos el mismo procedimiento con nuestra otra válvula direccional, la 3.2. Estamos en datos, tipo de modelo de simulación, estaba en cinemático, que presenta el problema, vamos a dinámico, cerramos y en el momento que vayamos a hacer la simulación nuestro sistema debe estar en reposo. Momento de accionar nuestro start, se van a accionar nuestro cilindro, va a presentar un movimiento, un ciclo continuo debido a la configuración, y vamos a detenerlo con nuestra otra válvula. Bien, espero haya quedado claro el problema con las válvulas direccionales. Si tienen, vamos a hacer una pausa por el momento. Si tienen alguna pregunta respecto a esto o otras dudas, a través del chat, la misma mecánica que hemos estado utilizando en las capacitaciones, a través del chat vamos a responder las preguntas. Bien, la pregunta de Michael se relaciona con las levas de accionamiento y las referencias de los sensores de proximidad. Nos desplegamos sensores
otros, y aquí encontramos nuestras referencias de sensor y las levas de accionamiento. Normalmente, ¿qué hacemos? Tomamos nuestras referencias. Estas se ubican usualmente en el émbolo del, del, del cilindro. Le damos un nombre. Vamos a utilizar, si fuera un cilindro, si fuéramos a utilizar, tomamos nuestra referencia de sensor bidireccional, que son los que se encuentran que hacen contacto con nuestro cilindro. A esto le podemos dar el nombre A, B, C o D dependiendo la configuración de nuestros cilindros. Vamos a darle un nombre B0 si fuera la posición inicial de nuestro cilindro. Daremos OK y la enlazaríamos con una leva de accionamiento. Entonces, esta se ubica en contacto con el rodillo de nuestra válvula, que son estas levas, y para hacer el enlace haremos doble clic y la ubicaríamos en nuestras variables de simulación compatibles. Aquí encontraremos todas las variables que van a ser compatibles con nuestro elemento. Aquí está A0, A1, que están enlazadas con las otras levas, son compatibles. Encontramos B0, que es la nueva que tenemos, como si fuéramos a crear un nuevo enlace. En esta pestaña de crear una asociación o lectura, daremos clic para crear nuestro enlace. Normalmente, sin señalar ninguna opción, ninguna variable, esta pestaña se encuentra opaca, blanco y negro. En el momento de señalar la variable, se iluminará, damos clic y se acciona en nuestro campo inferior. Vemos que se hizo efectiva el enlace y vemos que se activaron nuestros dos elementos. El enlace fue efectivo. Bien. Seguiremos con nuestra segunda parte, que es electroneumática. Nuestro primer circuito era netamente neumático. No se accionaba ningún elemento a través de ningún interruptor, ningún pulsador. Solo eran accionamientos mecánicos. Normalmente en la vida práctica tenemos que estos elementos manualmente accionamos. Hay un pilotaje neumático. Estos elementos en contacto físico con nuestro cilindro permite una detección de posición, lo cual genera un pilotaje en nuestra segunda válvula direccional y así genera el movimiento debido al suministro de presión de un lado o del otro. Ahora, la parte electroneumática, se va a suprimir ciertos elementos, se va a simplificar nuestro sistema neumático y va a pasar a una parte de mando eléctrico. Bien, podemos trabajar en esta hoja de trabajo. Ahora vamos a utilizar un cilindro simple efecto, ¿no? Un cilindro doble efecto, vamos a utilizar
una válvula 5.2. Esta válvula 5.2 biestable es accionada o pilotada neumáticamente. Vamos a configurarla. Doble clic solo en nuestro elemento. Especificaciones técnicas. Damos clic en los pilotajes. Ahora vamos a buscar un solenoide. Los cuales son bobinas que al ser alimentadas permiten el cambio de posición de nuestra válvula. Damos clic, seleccionamos el otro pilotaje, seleccionamos el otro solenoide, ya quedó configurada nuestra válvula. Esta sería una válvula 5.2 biestable, una electroválvula. Ahora necesitamos hacer las conexiones neumáticas entre la válvula y el cilindro y la vamos a alimentar. Necesitamos una fuente de presión y dos escapes. Seleccionamos estos que nos sirven y con nuestro atajo control D va a aparecer. Los ubicamos en los puertos. Vemos que efectivamente los puertos pasaron de rojo a negro. Se hizo efectiva la conexión. Bien. Nuestra parte neumática ya quedó lista. Vamos a pasar a la parte de mando eléctrico. Usualmente vamos a pasar, minimizamos nuestra sección de neumática y pasamos a control eléctrico. Tenemos dos normativas disponibles en nuestro programa Automation. Tenemos la JIC y la IEC. Usualmente se trabaja en varias partes del mundo. Aquí en Colombia estamos familiarizados con el estándar IEC. Lo vamos a utilizar. Aquí tenemos la misma mecánica. Si señalamos control eléctrico, aparecen los elementos más utilizados, y si desplegamos nuestro árbol de funciones, encontramos diferentes apartados. Entonces utilizaremos una fuente de 24 voltios y un 0, que normalmente en nuestras prácticas en bancos neumáticos encontraremos fuentes de 24 voltios, de entrada 110 AC, salida 24 DC. Todos nuestros elementos son alimentados DC 24. Bien. Aquí necesitaríamos, si fuéramos un mando directo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a alimentar directamente nuestro solenoide, que tiene su símbolo y su elemento en nuestro normativa IS. Vamos a nombrarla 1M1. Hace la conexión. Utilizaremos un pulsador. Vamos a llamar S1.
hacemos la conexión. Este sería para el primer movimiento, para extender nuestro cilindro. Ahora utilizaremos otro solenoide y otro pulsador para hacer la retracción de nuestro cilindro. Esto lo podemos llamar, sería de la misma válvula 1M, pero como es el segundo solenoide vamos a poner 2. 1M2, hacemos la conexión. Pulsador normalmente abierto. Podemos llamar S2 y hacemos la conexión. Bien, aquí nuevamente tenemos que enlazar nuestra variable, unos enlaces de nuestra parte electroneumática con la parte de mando eléctrico. Seleccionamos nuestra válvula, doble clic en la válvula. En la parte superior izquierda encontramos un menú, un árbol desplegable. Tomamos nuestro solenoide, vemos que se activó en parte roja, que vamos a asignar una variable. Aquí lo encontramos, 1M1, señalamos. Igualmente con las finales de carrera y las levas de accionamiento, damos en clic en crear el enlace, se hizo el enlace. Luego señalamos nuestro segundo solenoide, vemos que se activó, que fue señalado efectivamente, está activo en rojo. Ese será 1M2. Se activa para crear el enlace, la pestaña, y se hizo efectivo. Cerramos y vemos que se activaron en azul nuestras variables y nuestros elementos. De esta manera vemos que se hizo efectiva el enlace. Ahora seguiríamos con la parte de la simulación. Bien, obviamente el mismo problema. Detenemos la simulación, damos doble clic en la válvula, cerramos el árbol, vamos a datos, pasamos de cinemático, que es el que está presentando un inconveniente, pasamos a dinámico y cerramos. Bien, respecto a una pregunta que me hace Jiménez, tuvo problemas con el programa y quiere saber cómo se modifica una válvula direccional para cambiar el pilotaje. Bien, vamos a nos devolvemos entonces, buscamos una válvula, cualquiera. Tomamos una 5.2, vamos a cambiar el pilotaje o alguna configuración, damos doble clic sobre la válvula, nos dirigimos en nuestra ventana de configuración, nos dirigimos a especificaciones técnicas y nos aparece la válvula. Esta es la válvula de nuestra primera elección. Ahora, si queremos cambiar algún pilotaje de la válvula, alguna configuración de la válvula interna de las vías, entonces damos doble clic sobre el elemento que queremos configurar. En este momento tenemos un pilotaje neumático, digamos que lo vamos a cambiar por un pilotaje eléctrico, un solenoide. Seleccionamos el solenoide, seleccionamos el elemento, se ve que se activa en rojo, le damos OK. Digamos que queremos cambiar por una válvula, le damos doble clic, por una válvula biestable,
electroneumática, seleccionamos el solenoide, obtenemos varias opciones, retorno por muelle, varios solenoides, o resorte de recuperación. Bueno, de aquí disponemos las opciones de las que queramos. Si utilizamos resorte por recuperación, esta ya no sería una válvula biestable, no sería una válvula monoestable. Damos OK y nuestra válvula cambió. Esta válvula sería una válvula 5-2, 5 vías, 5 puertos, 2 posiciones, biestable, porque es accionada por sus dos extremos. Debe ser accionada por sus dos extremos para que cambie de posición. Aquí configuramos una válvula 5-2, 5 vías, 2 posiciones, monoestable. Si accionamos esta válvula, si la pilotamos por nuestro solenoide, ella toma la posición pero retorna nuevamente a su posición inicial. Eso es monoestable. Bien, espero haber respondido, aclarado la duda de Jiménez. Bien, entonces teníamos el mismo problema en la simulación con las válvulas direccionales. Se activa de una vez, empieza seteada. Entonces damos doble clic, donde siempre configuramos nuestros elementos, nuestra ventana de configuración. Vamos a datos y esa válvula aparecía en cinemático. Debemos cambiar la opción de cinemático a dinámico. Dinámico es el tipo de modelo de simulación que no está presentando ningún problema. Está acomodándose a nuestras opciones y está funcionando según nuestro circuito. Vamos a simulación. Nuestra válvula está en reposo. Vemos que está en reposo. Nuestro cilindro también. Entonces activamos la válvula. Esto es un mando directo. Aquí no estamos utilizando ningún relé. Estamos alimentando directamente la válvula. Vamos a devolverlo. Vamos con nuestro otro pulsador que activa nuestro otro solenoide que hace de retornar a su posición a nuestro cilindro. Con S1, extensión. Con S2, retracción. Bien, tenemos simulación. Ahora vamos a incluir unos finales de carrera. Vamos a cambiar nuestro circuito. Entonces, en control eléctrico, en contactos, nos encontramos, interruptores de sensores, disculpen, control eléctrico, interruptores de sensores. Vamos a utilizar dos finales de carrera, dos sensores. Vamos a utilizar un interruptor de proximidad normalmente abierto. Vamos a suprimir estos interruptores. Vamos a ingresar nuestros finales de carrera. Vamos a utilizar dos. Bien, ya tenemos nuestros solenoides. Vamos a utilizar estos finales de carrera. Estas van a ser las referencias que vamos a enlazar con los finales de carrera, con los sensores de proximidad que van a estar en contacto con el cilindro. Entonces, ubicamos, nos vamos en neumática, desplegamos neumática, vamos a sensores, neumática, sensores, sensores de proximidad. Encontramos este sensor que es compatible con ese.
tomamos, lo ubicamos en un principio. Como ya tenemos un cilindro A, vamos a utilizar este cilindro B, B0, posición 0, posición inicial y OK. Vamos a utilizar otro. Nuestro cilindro B va a ser la posición final de nuestro cilindro, va a ser B1. Vamos a hacer la misma operación en nuestro configurador de nuestro cilindro. Vamos a poner la posición 100, Enter, OK, cerramos. Entonces al 100% del émbolo vamos a ubicar en su posición final para que haya una detección efectiva por contacto. B0 y B1. Retornamos el accionador a su posición inicial, 0, Enter y OK. Bien. Entonces, estos elementos son los que nos van a ahora accionar, van a ser las condiciones para accionar nuestro movimiento. Vamos a dar doble clic. Bueno, vuelvo otra vez. Estos son los elementos, los finales de carrera que vamos a relacionar, vamos a enlazar. 0 con el primer solenoide y 1 con el segundo solenoide. Damos doble clic en la parte de control eléctrico, asignación de variable. Dentro de nuestras variables tenemos B0, vemos que está inactivo, seleccionamos, se activa, se crea el enlace, cerramos. Enlaces activos, quedaron en azul. Mismo proceso, B1, inactivo, vamos a B1, se activa, clic en nuestra pestaña de crear asociación, se hizo el enlace, queda efectivo. Ahora, vamos a darle un inicio. Entonces, minimizamos neumática, vamos a IEC, buscamos un pulsador normalmente abierto, desde inicio, ponemos S1, nomenclatura, hacemos las conexiones, y ya quedó nuestro sistema con finales de carrera para detección de posición de nuestro cilindro. Vamos a simulación, nuestra parte superior, encontramos nuestro acceso directo a simulación, aunque también tenemos un panel de control para nuestra parte de simulación con diferentes opciones. Entonces, accionamos. Esto tiene un ciclo A más, B más. Como es un pulsador, hasta que no lo tengamos, va a estar haciendo el movimiento, detecta el movimiento. En nuestro anterior ejemplo, teníamos un pulsador para cada solenoide. Hasta que no se activara el pulsador, no se podía hacer la retracción del solenoide, ya que no se activaba. Aquí, por la detección del final de carrera, del B1, se activa el solenoide al momento de su detección. Esta es un control eléctrico de mando directo, ya que no utilizamos
Ya no utilizamos relés para hacer algún tipo de retención de señal o protección de nuestros solenoides, eh, para que no queden siempre o en todo momento alimentados con 24 voltios. Usualmente en la práctica se utilizan relés y retenciones o contactos del relé para tumbar las señales en el momento que queramos hacer algún circuito paso a paso con muchos más cilindros, que cada uno determine un movimiento exacto de cada cilindro. Ahí necesitaríamos varios relés y esos relés nos permitirían en primer lugar proteger el solenoide, que no siempre esté alimentado, que la bobina no se nos recargue en la electroválvula, y también permite que al momento que haya un paso se vaya tumbando la señal anterior. Eso ya es una configuración paso a paso de algún circuito electroneumático. Bien, hasta el momento tenemos dudas, preguntas con respecto a enlace de variables, configuración de variables, encontrar elementos, sensores, configuración de válvulas. Tenemos 5 minutos para responder las preguntas en caso de que hayan dudas. Bien, respecto a la pregunta de Iván, sí se puede configurar, ya vamos a intentarlo, configurar para que quede un ciclo continuo. Y respecto a la pregunta de Jiménez, bien, no sé, normalmente si queremos configurar la válvula, para que permita la conexión neumática, aquí encontramos dos formas en nuestras opciones. Tenemos dos pilotajes neumáticos. Uno que dice piloto neumático interno y el otro que dice piloto neumático externo con drenaje. Esta opción es la que nos permite hacer una conexión externa. Tenemos esta, piloto neumático externo con drenaje, o este otro símbolo de piloto neumático externo con drenaje. Ambos funcionan de la misma manera, ya es normativa, es simbología que cambia, pero pues es reconocido, y en el momento de hacer la configuración, en el extremo debe aparecer un puerto. No sé si de pronto estés utilizando esta de piloto neumático interno, que no permitiría una conexión. Bien, espero haber respondido. Listo. Bien, no sé, en la configuración para que haya un ciclo continuo, podríamos utilizar algún tipo de retención. Podría ser con los mismos sensores finales de carrera. Bien, vamos a intentarlo. Vamos a suprimir esto, creo que no nos sirve. Los finales de carrera los necesitamos. Que los podamos poner acá, que van a ser el inicio de nuestro sistema. Bien, podríamos, para que haya una retención, vamos a utilizar estos interruptores normalmente cerrados. Utilizaríamos dos. Vamos a utilizar, he sacado de nuestra biblioteca dos interruptores de proximidad normalmente cerrados, para que haga el enclave, para que sea una de las condiciones, que mientras este no esté activo, el otro sí esté activo si está cerrado. Entonces vamos a asignar una variable
Entonces le vamos a poner, si está cerrado, vamos a ponerle A1, B1, asignamos variable, B1, y al siguiente vamos a ponerle B0, asignación de variable, B0, se señala, activo, cerramos. Muy bien, esta va a ser nuestra primera parte. Aquí vamos a tener la retención. Bien, necesitaríamos... bien, aquí podemos utilizar como si fuera contactos que funcionara nuestra solenoide como un relé. Vamos a utilizar un contacto cerrado para que desactive nuestra válvula, nuestra electroválvula, y no quede en todo momento activa. Entonces vamos aquí en nuestra biblioteca, tenemos un contacto normalmente cerrado. A ese lo vamos a enclavar, vamos a utilizar nuestro solenoide como si fuera un relé. Vamos a ponerle 1M2 para que sea la condición opuesta. Y vamos a utilizar otro para hacer nuestro solenoide 1M1. Señalamos, generamos el enlace, se hizo el enlace y cerramos. Bien, creería que ahí es nuestra conexión. Aquí ya no tenemos un interruptor. Bueno, podríamos poner un interruptor para generar el inicio. Vamos a probarle a ver cómo funciona nuestro circuito con las modificaciones. Bien, el momento empieza funcionando, no tenemos un interruptor de inicio, podemos ubicar, ya que se cumplen las condiciones de nuestros contactos de retención para permitir un movimiento continuo. Es más, podríamos utilizar un stop en lugar de un inicio. Vamos a ponerle un stop. Bien, vamos a control eléctrico, desplegamos control eléctrico, vamos a interruptores, desplegamos interruptores y buscamos un interruptor normalmente cerrado. Lo podemos acá poner como un paro, podemos poner stop. Esa es la conexión. Vamos a simular y aquí vemos que empieza el sistema encendido. Le podemos dar un paro. Sería como un inicio, pero como la inversa, estando en cero, pues, tenemos nuestro sistema en reposo, y al accionar nuestro stop empezaría nuestro sistema en un ciclo continuo debido a las condiciones que utilizamos nuestro solenoide con sus contactos. Hicimos los enlaces
como si fuera un relé. Bien, detenemos nuestra simulación y damos paso a una sesión de preguntas. Pronto que tengan dudas, preguntas, inquietudes respecto a lo visto por el momento. Bien, Rafael tiene una duda respecto al texto. No sé si de pronto está utilizando este inserta es una propiedad de texto. Bueno, no sé si está utilizando. Normalmente yo utilizo esta. Aquí en inicio. Aquí tenemos algunas opciones de edición. Les generan algunas figuras, algunos enlaces. Y tenemos esta opción de texto. Se genera una caja. Y aquí podemos hacer algún tipo de comentario. Normalmente en algunas ocasiones podemos utilizar este apartado para explicar la configuración de nuestro sistema a más a menos, dependiendo si tenemos muchos más ejercicios, muchos más configuraciones. Podemos poner acá mando eléctrico. En fin. Bien, no sé si Rafael está utilizando esta opción o eh, si disculpen, no he habilitado el sonido. Bien, en nuestra opción de dibujo tenemos algunas opciones. Podemos hacer algunas figuras, líneas, rectángulos, dependiendo de lo que queramos hacer. En esta parte, en esta T de texto, podemos, al accionar esta T, se nos genera este cursor que nos genera nos muestra un espacio para poner nuestros comentarios, etiquetar algunos elementos que consideramos necesarios. Bien. Listo, bien. Si tenemos algún otro tipo de duda respecto a esto, o seguimos con la pregunta de Iván. Bien, como no tenemos más preguntas respecto a lo visto hasta el momento, vamos a responder la pregunta de Iván. Me pregunta respecto a Graphics. Si tenemos en inicio, vamos a documento. Después de abrir normalmente un archivo en Automation, siempre nos sale la página en blanco, nuestra hoja de trabajo en blanco, sale nuestra biblioteca, pues unos elementos. Inmediatamente luego que aparezca eso, nos vamos a documento y aquí tenemos diferentes opciones dependiendo del trabajo que necesitemos. El diagrama estándar se aplica para trabajar hidráulica, neumática, electrohidráulica, otros componentes. El diagrama electrotécnico solo se limita para trabajar circuitos eléctricos. Aquí solo podemos hacer esto.
Luego disposición de panel electrónico, varias opciones, y tenemos GraphSet. Aquí también tendríamos una opción de diagrama 3D para crear nuestros propios elementos, nuestras propias simulaciones. Puede ser cilindros que se muevan o se retraigan, obviamente enlazando variables. Y tenemos lo de GraphSet. Aquí al abrir la parte de GraphSet, ya nuestro inicio ya nos genera todo las opciones de GraphSet, las opciones de diagrama de flujo para ingresar nuestras variables y crear algún tipo de programa para, no sé, algún PLC o que queramos utilizar. Bien, espero haber respondido bien la pregunta de Jeffer Iván. Bien, esa podría ser la opción. Si de pronto a ustedes no les aparece GraphSet o alguna de las opciones que hemos visto hasta el momento en nuestro equipo para utilizar la capacitación, podría ser una opción. Es posible que no, las licencias que les suministraron, como son demos y educacionales, pueden tener algunas limitantes en cuanto a opciones y algunos modos de trabajo. Bien, algunas veces pasa que no se reconocen algún tipo de variables que no aparezcan. Puede ser algún problema con el software, o normalmente cuando me pasa que alguna variable no se reconoce o presenta algún problema, vuelvo a configurar la válvula, la elimino y vuelvo a empezar relativamente pues de cero, utilizando y creando una nueva variable. Así algunas veces retoma el sistema la variable y las puedo enlazar. Bueno, ya creo que podemos dar por terminada nuestra bien. Pues la leva normalmente se separa, crea como se traslapa entre imágenes, pero pues la leva normalmente, si la ubicas en la posición inicial, no tiene que haber ningún problema eh, en- respecto a la simulación. Puede que las imágenes se traslapen una sobre la otra, pero en simulación y en resultados no hay ningún problema. Obviamente la leva de ubicarse, pues que haga contacto, que sea el contacto efectivo, para que así sea reconocida en la simulación. Bien, para accionar el cilindro, para extenderlo, damos doble clic sobre el cilindro, vamos a configurador, en extensión. En extensión, normalmente en estado de reposo de retracción está en 0, entonces le ponemos 100, que es la máxima longitud alcanzable. Entonces le damos 100, enter, se le da OK, parte inferior, pestaña inferior derecha, y se cierra. Vemos que el cilindro se extendió hasta su máxima longitud y se puede ubicar la referencia de los sensores de proximidad. Para volverlo a su estado, doble clic nuevamente, estando en configurador, seleccionamos donde está 100,
Ponemos en 0, damos enter y clic inferior derecho y vuelve a su estado. A veces podemos realizar esas configuraciones de la extensión de nuestro cilindro. Bien, creo que podemos dar por terminada nuestra sesión de neumática y electroneumática. Espero haber alcanzado todas las expectativas que tenían, haber respondido dudas, inquietudes. Gracias a todos.